es el segundo día y el sol está saliendo detrás de los cerros. Nos está tocando un clima despejado. Así que sigamos con las aventuras. Son las 8 de la mañana y doña Katy nos está preparando un desayuno nutritivo para aguantar el día, porque seguramente estará pesado. ¿A poco no se ve delicioso? ¿Se les antoja? ¿Qué pasó, Vaca? Hachi y Vaca no nos dejan bajar el dron. En todo momento quieren jugar. Tal parece que sí les caímos muy bien. Pero bueno, sigamos con la aventura. Y pues aquí vamos de nuevo a la lancha. Pues ya vamos subiendo ahorita para una cascada. Ya está ahí todo el equipo, nos están esperando porque venimos subiendo y haciendo fotos muy chiditas. Vean nada más el paisaje que tenemos ahorita mientras vamos subiendo. Chéquense nomás. Este lugar se llama La Escondida, y vaya que sí le hace honor al nombre. Literal, este paraíso está escondido entre árboles. Gracias a Brenda y Gerardo podremos conocerlo. De menos, no creo que podamos llegar solos, pues es un lugar virgen y no hay caminos. Hay que practicar senderismo y escalar un poco. De verdad, qué bello lugar. Para donde volteas, todo es de color verde en todas sus tonalidades, desde el más oscuro hasta el más claro. No te das cuenta del tiempo cómo pasa, y cuando menos lo esperamos, ahí está la cascada, presumiéndonos su majestuosidad. El agua es totalmente cristalina. Es una cascada con una caída aproximada de 15 metros. Qué tranquilidad es poder contemplar el momento y sin que nadie te moleste. Apostamos que más de uno que está viendo este video quisiera estar aquí. Es momento de seguir el trayecto y ahora nos vamos al Cerro Cabezón, que por cierto, se cuenta que en las mañanas, cuando le da el sol, este va cambiando de color, y también se dice que aquí vivió el señorío azteca Olinteotli. Este lugar tiene una altitud aproximada de 3000 metros y curiosamente todas las iglesias del lugar apuntan hacia el cerro. ¿Qué les parece? Pues venimos a otra aventura más extrema. Nos vamos a aventar de la tirolesa. Estamos en el Cerro Cabezón. Estamos ahorita con nuestro amigo Ángel, que es el encargado. Es un recorrido de 450 metros. ¿Y qué altura aproximadamente tiene? Tiene 60 metros, en la otra en el 150 metros. Ahorita el costo todavía se está manteniendo estable en 100 pesos. Tenemos bocha, tenemos rapel, que es de 60 metros, tenemos cuevas también. Y zona para acampar. ¿Cuál es la forma más divertida de aventarse? Pues para sentir más la adrenalina es ir de avioncito. Pues ahorita nos vamos a aventar de la tirolesa. Aquí está el equipo, ya se está preparando porque todos nos vamos a aventar. Aquí viene nuestro amigo Gerardo también. ¿Qué tal? Viene también Brenda con nosotros. Doña Katy también se va a aventar. Miren, ya se estaban aventando ahí. Una vez más, nos decidimos a practicar deportes extremos. Y qué bonita experiencia. Chequen cómo la pasamos. ¿Qué tal estuvo? Chida. ¿Chida? Sí. Tranquila. Después de disfrutar el lugar por las alturas, tenemos que ir de regreso, pues el sol está cayendo y es hora de dejar a nuestros amigos de Belaterra. Pero antes falta algo. ¿Qué vienes concentrada? Camino. En que no me vaya yo a caer. Mira, yo voy a estar de reversa. Ay, Voy grabando. ¿Cómo vas, Vic? Bien. ¿Chido? ¿A dónde vamos ahora? Va a tomar
No lo sé, pero es una nueva aventura. Estamos con nuestros amigos de Belaterra, Gerardo, Brenda. De verdad, muchas gracias por su hospitalidad, por abrirnos las puertas aquí en sus cabañas. De verdad, una experiencia inolvidable que vivimos. Todos nos llevamos una grata vivencia aquí con ustedes. Esperamos que sigan viniendo a Tlatlauqui, a la presa, y que conozcan todos los atractivos de la zona. ¿Dónde los pueden contactar, buscar y para reservar? Bueno, en nuestras redes sociales nos pueden buscar en Facebook e Instagram como Belaterra Cabanas, y a los teléfonos 2225 7901 31 y al 2224 86 67 84 con su servidora Brenda. Gracias a Belaterra por esta gran experiencia. Prometemos volver pronto y seguir conociendo más del lugar. Por mientras, seguiremos nuestro camino, pues aún estaremos un día más en este bello municipio. Les confesamos que se está volviendo nuestro lugar preferido. ¿A ustedes les está gustando? Amigos, una parada imperdible es el mirador hacia las cascadas de Puzcla. Vean nada más el paisaje que tenemos aquí. Chéquense nomás. Está muy agradable aquí la vista. Si vienen aquí, no olviden tomarse sus fotos. Unas fotitos para Instagram, Facebook y así con su pareja, su familia y todo. Está muy cool, así que pues nos vamos en la siguiente parada. Vámonos. Amigos, por fin llegamos a donde nos vamos a quedar a descansar, y pues los invito ahorita a que conozcan en donde estamos. Se llama Cabañas Bosque de Niebla, así que vean qué chulada. Es el segundo día y podemos decir que cada vez nos enamora más Tlatlauquitepec. Se sumaron más amigos y nos sentimos contentos de haberlos conocido y poder convivir con ustedes. Gracias por su hospitalidad. Por mientras, nosotros disfrutaremos de otra fogata bajo la luz de la luna y las estrellas. Aquí los dejamos, pero los vemos en el próximo episodio. Esperamos sus comentarios y ahora sí, a descansar.